Me han invitado, por ejemplo, a eventos de casino, que no tiene nada de malo, es un negocio, casino, pero como es un negocio que por obvias razones tiene origen a la ludopatía, Ya. etcétera, pues no nos permiten a nosotros hacer ese tipo de publicidad, por ejemplo. Pero, digo, no te quita que si a mí en algún momento, digo, a mí no me gusta, la verdad, digo, yo no voy a casinos, pero si yo fuera, pues no pasaría nada, como persona no pasa nada. O sea, si dices, voy a estudiar una carrera por querer ser especialista en algo que me apasiona, que es dar noticias, pues bueno. Pero se me hace a veces también que ser una dualidad de carrera. O sea, entonces, si estudias, por ejemplo, derecho, criminólogo, nada más para ser conductor o para ser un periodista, pues te estás perdiendo también de reconocer y saber que hay una carrera. Siempre mi fin era estudiar la carrera de comunicación, y cuando estudié la especialidad, tomé publicidad porque me encantaba todos los medios electrónicos. Periodismo me encantaba por naturaleza, o sea, yo quería siempre estar bien informado, etcétera, pero por naturaleza, porque me encantaba leer. Cultura general. Sí, cultura general. Por hacer el destino, mi primer trabajo ya fue en cuestión de noticias. Pero te das cuenta de eso, o sea, de que muchas veces se combinan las dos especialidades que yo quería, pero yo nunca quería dar noticias. Yo estoy a favor, completamente. Incluso en su momento, cuando uno estudió la carrera, dices, oye, ya después de pasado al toro, como dicen muchos de los compañeros, oye, ¿por qué mejor no hubieras estudiado economía y tú hubieras hecho un periodista especializado en economía, ¿no? O en finanzas. Sí. Y yo he visto casos de esos igual. El mejor ejemplo es el arquitecto. El arquitecto. Él es arquitecto y salió bueno para decir noticias. Pues es un maestro del periodismo. Y hoy es un líder de opinión importante. importante. O sea, digo, él mismo lo ha dicho. Yo de arquitectura nomás un año, donde terminé mi servicio, dice, de ahí en fuera siempre he sido periodista. Entonces, creo que sí se puede y sí es válido que tengas una carrera y que puedas hacer la tarea de conducción o de periodista, o incluso muchos medios, y reconocidos, pedían a personas, por ejemplo, para ciertas secciones, mejor especializados en el tema, que un periodista. Un conductor. Ajá. O sea, es más fácil, dicen, entrenar o darle capacitación, capacitar a un criminólogo, sí, un abogado en dar noticias, que un periodista hacerlo y que aprenda más en el tema de las leyes. O sea, sí creo que te ayudará mucho tener otra carrera, siempre y cuando fuera ese tu objetivo. O sea, si dices, voy a estudiar una carrera por querer ser especialista en algo que me apasiona, que es dar noticias, pues bueno. Pero se me hace a veces también que ser una dualidad de carrera. O sea, entonces, si estudias, por ejemplo, derecho o criminólogo, nada más para ser conductor o para ser un periodista, pues te estás perdiendo también de reconocer y saber que hay una carrera en la comunicación, ¿no? O sea, ¿puedes hacer una especialización? Sí se puede. Pero dejar de hacer una carrera o de estudiar una carrera que merece también toda una atención, creo que también tiene su valor, ¿no? O sea, no podemos desmeritar la carrera de comunicación diciendo de que cualquiera puede hacer esa tarea nada más capacitándose en un diplomado. Creo que no. Ya. Es que yo estudié comunicación 2 o 3 semestres y desafortunadamente me di cuenta que para lo que yo quería no me servía el plan de estudios. Ándale. No sé si hoy haya una carrera como tal que diga, ¿sabes qué? Porque comunicación de la uni no sé ahora, pero el plan de estudios antes era capacitarte para ser de una empresa, o mejor empleado de una empresa, entender cómo es la empresa organizacionalmente. Había el periodismo, pues había mercadotecnia, o sea, sí era mucho de empresa. Y yo lo que quería era conducir, saber de producción, saber de cámaras, saber editar. Y no sé si haya una carrera ahorita que te dé eso como tal, o haya diplomados que te den como tal. Es que ahora ya se ha diversificado. Ya. O sea, antes, ¿te acuerdas que cuando estudiamos ahí era publicidad, periodismo y comunicación organizacional o relaciones públicas? Era lo mismo. Eran 3. Sí. Y ahora hay que mercadotecnia digital, que hay incluso periodismo deportivo,
como Ah, carrera. qué bueno. Sí, sí, sí. O sea, Porque hay una antes no había. especialización. No había. Ajá. Entonces, yo creo que también el campo laboral te va haciendo especializar la carrera de comunicación, pero no deja de ser el parteaguas también de diversificar las necesidades de especialización, ¿no? Entonces, sí creo que en esa cuestión las universidades deben de estar siempre actualizándose en la necesidad del campo, pero siempre poniendo en alto la carrera de comunicación. ¿Por qué? Porque es lo que te decía, muchos van a querer irse a una carrera que quieran después en su trabajo nada más capacitarse por unos meses, y creo que no va por ahí. Uh-huh. Yo defiendo mucho, porque me han tocado dar talleres de expresión oral, de comunicación, y les digo, es que es un taller que debería ser, pero base para todas las carreras, porque no sabes en qué momento vas a tener que saber comunicarte bien. Claro. Ante un micrófono, simplemente comunicarse bien. Y muchos dicen, fíjate que sí, dicen, me tocó en un curso, un taller, una doctora que era biotecnóloga, ¿no? Algo así, una carrera de biología. Ingeniería biotecnológica, algo así. Y me dijo, mira, yo tomé el curso para poder dar mejores clases, pero he aprendido también que incluso puedo dar charlas sobre talleres. Y digo, oh, caray. Dijo, eso es lo que se trata de la comunicación. Que si en un taller te lo puede dar, qué bueno. Pero para quienes quieren dedicarse a esto, o sea, definitivamente sí conviene estudiar la carrera. Bien. Y a mi hija yo le dije, o sea, no es que estudie la carrera, es que si tú quieres especializarte, debes también de buscar la profesionalización en un estudio particular. Entonces, pienso que todavía le falta para tomar su decisión, pero por ahí va. O sea, es lo que quiere, lo que le apasiona, y si es verdaderamente cuando lo descubra, yo la voy a apoyar. Ahora, en este camino del periodismo, ¿tú ya estabas bien enfocado que querías dar noticias? No. ¿No? No. ¿Tú para dónde ibas? O sea, entiendo que estudias comunicación para publicidad. Ah, ok. O sea, siempre mi fin era estudiar la carrera de comunicación, y cuando estudié la especialidad, tomé publicidad porque me encantaba todos los medios electrónicos. Uh-huh. Periodismo me encantaba por naturaleza. O sea, yo quería siempre estar bien informado, etcétera, pero por naturaleza, porque me encantaba leer. Cultura general. Sí, cultura general. Por hacer el destino, mi primer trabajo ya fue en cuestión de noticias. Uh-huh. Pero te das cuenta de eso, o sea, de que muchas veces se combinan las dos especialidades que yo quería, pero yo nunca quería dar noticias. O sea, siempre mi objetivo, y se lo decía a mi mamá, es que yo quería producir. O sea, yo siempre quise estar detrás de cámaras. Entonces, por eso, cuando fui mi primer trabajo de camarógrafo, dije, de aquí soy. Pero resulta que por azar el destino, y porque sí había hecho cosas a cuadro y todo, pues me ponen a dar un noticiero. Dije, pero yo no me hallo. No es que no me halle, sino que no pensaba que era mi futuro, ¿no? Hasta que descubres que sí puedes desarrollarte, que sí puedes aprovechar esa oportunidad. Y yo siempre defendía eso de que, a ver, respeto mucho a mis compañeros que están a cuadro, pero si te dan la oportunidad de conocer el trabajo detrás de cámaras, vas a entender cómo se hace, como dicen las tripas del gato, y entonces sí poder, más que defender el trabajo de tus compañeros, entenderlo y saber trabajar en equipo. Ya. Entonces eso me ayudó a mí. Y siempre había querido hacer ese trabajo detrás de cámaras, que sí lo he hecho, pero pues me fue más todavía por a cuadro. Ahora, ¿qué tan bueno sería también que en esta formación también te dieran un poquito de negocios para entender lo que la empresa está apostando sobre el conductor y su personal? No sé, o sea, decir, ¿sabes qué? Tengo que entender también, aparte de la producción de las entrañas, tengo que entender que en este caso Multimedios es una empresa que no le gana el dinero. O sea, es una empresa que tiene que producir dinero para pagarte y aparte para ellos tener utilidad, al final de cuentas. Sí. Creo que muchas veces la gente que está en tele no entiende eso. Exacto. Sí. O sea, debes de entender el negocio, ¿no? Como dices tú. Como tal. Como tal. Y entender el negocio no significa hacerte a un lado el idealismo del periodismo, que es tu objetivo es defender dentro de la noticia la objetividad,
las partes, el balance informativo, la responsabilidad social, etcétera, etcétera. Pero sí entender el negocio, como dices tú. Y con eso no estás en contraparte de ese objetivo ideal del periodismo. Entonces, sí creo que como bien lo dices, entender el negocio en cualquiera, en cualquier plataforma, en cualquier lugar, ámbito, pero hablando de noticias o de medios electrónicos de comunicación, sí se debe de defender por parte de la gente o sea, entender, mejor dicho, para poder no pasarte, ¿no? Uh-huh. Y tampoco vivir renegado, porque mucha gente que dice, es que yo no puedo trabajar a gusto. A ver, hay que entender que esto es un negocio. Uh-huh. No está contraponiendo, y tú también defender los ideales ante los jefes. Pero si alguien ha construido un medio como este, es porque le sabe el negocio. Uh-huh. Entonces no puedes tampoco ponerte al tú por tú o cuestionar una decisión, sino entenderla. A ver, ¿por qué no? Ok, ya entendí. Ok, ya entendí. Y más, no, es que mucha gente dice, oye, es una línea. No, no es una línea, es entender el negocio. Claro. ¿Sí? Claro. Que te digo, no contrapone el trabajo en el que la gente debe tener el servicio de informarse. Ya. Porque sí, muchos dicen, oye, ¿por qué no dicen esto? ¿Por qué no dicen? No, a ver, nosotros no tapamos ni decimos cosas que no son. Uh-huh, uh-huh. Así de fácil. Uh-huh. Nada más que consten y ya. Y hasta la misma empresa nos defiende. No sé si una vez platiqué contigo de eso. Tenemos una premisa. Es, ustedes cuiden la credibilidad y la confianza de la gente en el trabajo periodístico. Uh-huh. De lo demás nos encargamos otro departamento. Okay. Entonces, entender también el negocio de los demás. Ya. Llega comercial, o sea, llega el departamento comercial y, oye, esto, ok, va. No se contrapone, no. Por eso muchas cosas que no nos dejan hacer a nosotros. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, algún tipo de comercialización que tenga que ver con una ética o una cuestión moral, sí, que contraponga algún valor noticioso, etcétera. O sea, por ejemplo... Un giro negro yo no puedo publicitar. O sea, un bar para hombres, o sea, un table dance. Sí. Tú no lo vas a publicitar. No. Porque es otro giro, es otra... Exactamente. Uh-huh. Incluso, digo, me han invitado, por ejemplo, a eventos de casino, que no tiene nada de malo, es un negocio, casino, pero como es un negocio que, por obvias razones, tiene origen a la ludopatía, etcétera, pues no nos permiten a nosotros hacer ese tipo de publicidad, por ejemplo. Uh-huh. Pero, digo, no te quita que si a mí en algún momento, digo, a mí no me gusta, la verdad, digo, yo no voy a casinos, pero si yo fuera, pues no pasaría nada, como persona no pasa nada. Si a la hora de dar mi trabajo, pues no estoy contraponiendo ni defendiendo una bandera. Ya. Pero sí en esas cuestiones de cuidado, por ejemplo, que lo que te digo, comercial y de tu trabajo, es nada más cuidar las líneas, que son a veces delgadas y que la gente pudiera interpretar o de repente entrelazar, cuando no hay. Ahora, una pregunta, y si me la quieres contestar. Ajá. Creo yo que hoy tú tienes 17 años al aire, pero tienes a lo mejor más de 20 trabajando sí. en medios. La sociedad ha cambiado, sí. Han cambiado las formas de pensar. Y yo hoy considero que eres líder de opinión. O tienes una editorial de alguna cuestión. Aquí, ¿cómo adaptarte? Porque a lo mejor antes queríamos algo que hoy ya es normal cuando antes no. Uh-huh. Hablando de la comunidad LGBT, hablando de, a lo mejor, de que a ver si el aborto se penaliza o no. O sea, hay cosas que a lo mejor nosotros, por nuestra cultura o nuestra forma de crearnos, no era normal. Uh-huh. ¿Cómo adaptarte o decir, ¿sabes qué? Por cuestiones comerciales, hoy conviene decir cosas que antes no, o antes no estaba a favor y hoy sí? No sé si me entiendes con la pregunta. Sí, o sea, sí, te entiendo. Es simplemente estar actual a los temas, a la aceptación social. Uh-huh. Lo que decías tú, por ejemplo, antes tú puedes hacer un chiste o podías hacer una crítica dentro, un comentario en noticias en contra de la marihuana, por ejemplo. Okay. No, es que la marihuana es mala, ¿no? O sea, te estoy hablando de los 80, 70 o todavía 90 en los que se satanizaba la marihuana. Sí. Y hoy dices, oye, pues ya se ha demostrado el uso. No solamente es aceptado, sino legalizado el uso
¿Medicinal? lúdico, medicinal. Entonces, pues ya no es por qué satanizarlo, ¿no? Pero tampoco digo, voy a publicitarlo, yo mi imagen, pero sí puedo hacer los comentarios pues un poco más flexibles. Ya. Como igual, o sea, de la comunidad LGBT, antes podías decir un comentario y hasta homofóbico y te veías macho, ¿no? Sí. Dentro de tu comentario o crítica a veces pública. Y ahora no. Ahora es un homofóbico, por donde la veas. Sí, claro. Entonces, sí creo que tienes que ir a la par de lo que socialmente vaya aceptando. Aunque no estás tan a favor. Por Pues, tus convicciones sí, o porque puede te educaron. ser. Porque me acuerdo que antes, no sé, el que un político, a lo mejor en los 80 se destapara que era gay, era como hasta mal visto, y era hasta como ya este cuate ya cavó su tumba por esa declaración. Sí. Y hoy no. Hoy es como, digo, tenemos diputada que es mujer trans. Transexual, sí. ¿verdad? Incluso hay un magistrado también en Tlaxcala. Ok. Que se viste de traje y falda. Sí. Ok. Y él se dice ella, o sea, incluso lo hemos entrevistado, varios compañeros, y me dicen, ten cuidado, no le puede decir él ni ella. Y ya, caray. ¿Por qué tener cuidado? Porque, precisamente por eso, porque se siente agredido. Le dije, pues, esa es la línea tan delgadita, Es un ¿no? tema, bueno, tú te autopercibes, pero yo te autopercibo diferente. Exacto. ¿Por qué me tengo que adaptar yo a ti? Sí. Bueno, en este caso a lo mejor porque es el invitado. Ajá. Pero una plática normal, ¿cómo le hago? Es como, por ejemplo, ¿cómo quiere que le mencione? No, pues ingeniero. Ok, es ingeniero, tiene su título, está identificado como ingeniero, aunque después salga por ahí que de repente no tiene su título. Bueno, pero aquí es una identidad que él defiende y que precisamente la sociedad dice, no le vayas a decir que no, o sea, no vayas a pasarte de esa línea porque te van a... Y ahora con redes sociales, pues te van más en contra. Y te digo que le pasó a un compañero que no, no lo transgredió ni nada. Simplemente, oiga, magistrade, le dijo. Okay. Perdón, magistrade, ok. Y ya a partir de ahí dice, pero el inconsciente lo hizo. O sea, le tuvo que decir, discúlpeme, magistrade. Pero por conciencia, o sea, por rapidez, pues dice magistrado, ¿no? O sea, él te tuvo que corregir, magistrade. Ok, magistrade. Entonces aquí la única pregunta es de tu percepción o desde tu opinión, ¿está bien o está mal? Porque acabo de ver uno que dice, dígame presidenta. Y gramaticalmente, ahí es, espérame, no te puedo decir presidenta porque no tiene género la cuestión esta. Aquí, ¿cómo adaptarte? Por el simple respeto de eso y también de evitar como dices tú, las broncas en redes. Sí. Creo que por ahí va. Se llama, hay una palabra, cuando vas que la gente hace justicia por su propia mano. Ajá. Linchamiento sí. de red social. Sí. Entonces, para evitarte eso y obviamente más que el respeto, por hacer caso al invitado. Bien. Porque te digo, eso es lo irónico de que ahora en este tiempo, o sea, independientemente de que tú digas, oye, pues es que hay hombres, mujeres, bueno, hay identidades, bueno, está bien. Pero, por ejemplo, lo de la ella, y dices, a ver, gramaticalmente no está aceptado, no tiene nada que ver. No, pero es que tenemos que... No. O sea, en esta parte de la comunicación hemos aprendido de que vamos a manejarnos ella y gramaticalmente lo que está aceptado en la RAE. Ya. Así de fácil. Y si el invitado te pide, pues tienes que adaptarte al invitado. Lo adaptas porque pues, es su petición. Es tu invitado. Ajá, invitado, claro. Y es su petición Ya. de que, dígame magistrade. Bueno, magistrade. Okay. O ya por el apellido, ¿no? Para no meterte en broncas. Pues sí. Pues sí, porque, o nombre, o sea, muchas veces hay quienes hablan de tú, hay quienes hablan de usted. Yo casi siempre los invitados, más bien siempre hablo de usted. Es raro vez que de repente se me pasa porque conozco bien o al político, al funcionario, y como sea le hablo de usted, pero de repente hay entrevistas que son o más coloquiales y me sale el tú. Claro. Oye, fulanito, ay, discúlpeme, candidato. No te preocupes, porque por obvias razones también quiere que lo tuteen, pero ya son estilos, ¿no?